fundamentalmente de la zona, de cómo está implementada la zona, el cableado de la zona, y en función de eso el servicio puede ser bueno o malo. Yo tengo Fivertel acá y la verdad que no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, depende de la zona. Evidentemente no depende del servicio en sí. Bueno, vamos a comenzar entonces, chicas y chicos. Habíamos estado conversando, habíamos estado hablando, para hacer un poco así un resumen de lo que venimos hablando desde el principio de año. Hemos estado hablando que estamos metidos en esta formación porque nos interesa mucho más que aprender a desarrollar un programa. Es mucho más que eso, ¿no? Y habíamos estado hablando de hacer cosas más integradas, ¿no? Y en esas cuestiones tan integradas, lo que surgió de inmediato y que venimos hablando desde el principio de año hasta hoy, y vamos a seguir hablando, es el concepto de proyecto. O sea, un proyecto, en este caso, proyecto de software, es mucho más que el desarrollo de algo puntual. Proyecto tiene que ver con planificar, tiene que ver con establecer recursos, establecer tiempos. Proyecto tiene que ver con ver cómo satisfacemos las necesidades del cliente. Porque todo esto, o sea, el cliente está, de alguna manera, digamos, confiando en nosotros. Y como confía en nosotros, nosotros tenemos que hacer toda la planificación para que, tanto con los recursos, los costos, los tiempos, den buenos resultados. Un proyecto no termina siendo grande ni chico, sino termina siendo bueno y malo, dependiendo fundamentalmente de los resultados que obtenemos y la satisfacción del cliente, ¿no? Es decir, buenas tardes a los que nos están saludando. Es decir, que el buen proyecto es aquel que nosotros decimos, vamos a establecer tales resultados, vamos a establecer tales consignas y cumplimos con esas consignas en el tiempo prometido. Por lo tanto, hemos estado hablando de proyectos todo este tiempo, desde el principio de año hasta ahora, y los voy a seguir cansando con este tema de los proyectos. Ahora, la última vez, yo no sé si ustedes recuerdan, hablamos de grupos, hablamos de equipos de trabajo, hablamos de muchas cuestiones, pero la última vez que estuvimos hablando de éxitos y fracasos de proyectos. No sé si ustedes recuerdan un poco. A ver, pero antes de poder explicarles un montón de cosas que vamos a reflexionar juntos, lo que yo quisiera preguntarle a ustedes, si me ayudan a pensar, en qué cosas pueden, o sea, cuáles son los errores que desde el criterio, díganlo, después lo vamos a analizar un poco más significativamente, pero desde el criterio, ¿cuáles son los problemas que ustedes creen que puede existir en un proyecto de desarrollo de software, ¿no? De un proyecto de tecnología? Enumeren, así sin miedo a equivocarse. El tiempo de entrega. Muy bien. Factor tiempo. O sea, no llegar a tiempo con lo que nosotros planeamos y proyectamos. Fenómeno. Eso puede ser un factor. ¿Qué otro factor puede haber? Sigan enumerando. Precio. Bueno, está bien. Eso podría ser un factor de, digamos, de poder cumplir o no cumplir con, o sea, entrar o no con el proyecto. Pero
el proyecto está habilitado, está permitido, ya lo estamos haciendo. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Tienen ideas. Falta de personal, que el personal no esté disponible. Bueno, pero eso, a ver, podría ser la falta de personal, pero ¿eso por qué podría ocurrir? ¿Porque lo planificamos mal, por ejemplo? O sea, yo lo que quiero llegar a plantear es lo siguiente. Tenemos el proyecto arrancado, funcionando o empezando a funcionar. ¿Hay cosas que pueden salir mal o todo es un camino positivo? ¿Qué piensan ustedes? Hay cosas que pueden salir mal, ¿no es cierto? Bueno, uno de ellos es, por ejemplo, no me acuerdo quién fue lo que lo dijo, que dijo el tiempo, factor tiempo. Creo que no sé si fue Matías que dijo el tema del tiempo. Matías. Bueno, es decir, no cumplir con los tiempos, pero básicamente es una consecuencia de no cumplir con los tiempos. O sea, no llegamos con el tiempo porque pasaron cosas, ¿no? Entonces, la idea justamente de la clase de hoy es tratar de reflexionar sobre qué cosas pueden salir mal, pensar un poco en eso, y después de esta reflexión que vamos a hacer, esta presentación que vamos a hacer, lo que quiero plantearles a ustedes es lo que se llama la gestión de la contingencia. Es decir, ocurrió el problema, o está por ocurrir, o está ocurriendo, ¿y qué podemos hacer? ¿Se entiende a dónde quiero ir con la clase de hoy? Entonces, les voy a hacer una presentación y vamos a ir charlando y por supuesto ustedes me pueden detener cuando quieran. Entonces, a ver si estoy por acá. Aquí estoy. Muy bien, este material ya lo tiene subido, por supuesto, en la plataforma, ¿no? Muy bien. Algunos errorcillos, como se habla por ahí, errorcillos. Fíjense, a modo de comentario simplemente, en el año, se ve la presentación, ¿no? Perdón, no sé si... Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Gracias. En el año 98, una pérdida de... Esperen que está llamándome. Ahí estamos. Ahí está. En el año 98, errores de proyectos. Después, si quieren, pueden investigarlo. Una pérdida de una sonda espacial a Marte. Esto significó unos cuantos miles de millones de dólares. O sea, nada importante, digamos, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. Y otra cosa interesante, ¿no? En el año 2004 hubo un informe publicado donde se analizaron más o menos 50.000 proyectos de TI, es tecnología informática, ¿no? De proyectos de tecnología. Y se dieron cuenta que solamente, vamos a hablar números redondos, ¿no? Que el 30% finaliza exitosamente, el 50% más o menos con retrasos más costos adicionales y un 18% simplemente fracasó. Pero fíjense que capacidad de éxito bajo, o sea, solo un 30% finalizó de acuerdo a lo que planeamos, ¿no? Y más del 50% tuvimos atrasos y además costos adicionales. Esto es un punto muy, muy grande. Más de la mitad o aproximadamente la mitad de los proyectos se atrasan y tienen costos adicionales. Es para reflexionar esto. Y fíjense a qué conclusión llegamos. De un proyecto informático se analizó que, usado sin modificar, solamente el 2% de lo que planificamos se usó y no se modificó. Usado con cambios, el 3%. Nunca usado, un 47%. Más de la mitad del proyecto nunca fue usado. Pagado, pero nunca usado, terrible también,
es el 30%, rehecho y abandonado un 18%. Profe, Es decir, sí, perdón. escucho. Eso Sí, está en escucho. la diapositiva 2 porque no sé si el ¿No resto lo cambió? está viendo. No cambió. No, está en la 3. Porque quedó en Bueno, la 1 aparentemente. bueno, O por ok, lo menos ok, a ok. mí, yo veo No, solo no, no, uno. no. Te agradezco, Hilda, porque algo pasó, así que Sí, voy lo a que se dejar de está viendo compartir. es la parte de edición de la Ok, diapositiva. ok. Gracias por informarme. Ya lo soluciono. Ahora, díganme, no díganme nada, todavía no. Ven que ya lo solucionamos esto. Ya lo solucionamos. A ver si lo solucionamos ahí. Díganme si ahí se está viendo cuando cambia la diapositiva. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Avísenme cuando es esto. Bueno, entonces vuelvo un poco para atrás, ¿no? En el año, yo le decía, en el 2008 fue una pérdida de una sonda espacial a Marte. En el 2004 se rehizo un informe de 50.000 proyectos y dio unos valores realmente bastante que pensar. Y fíjense, ahí sí, ¿no? ¿Ven que cambio de diapositiva? ¿Sí? Avísenme si cambié. Estamos en la diapositiva. Estamos en la 3. Ok, gracias. Usado sin modificar el 2%, usado con cambios 3%, nunca usado un 47%. Todo esto todos estos datos nos sirven para sacar muchísimas conclusiones, y tratar de justamente evitar estos problemas, o por lo menos minimizarlos. Así que vamos a ver por qué. Fuentes de errores. ¿De dónde pueden estar estos? Porque estos errores de algún lado vienen. Y por un lado, de los requerimientos. ¿Qué significa que los errores vengan de los requerimientos? ¿Se acuerdan que yo insistía que perder, o lo pongo entre comillas, ¿no? Perder tiempo en definir un proyecto no es perderlo, es ganarlo. Si yo trato de hacer un relevamiento, trato de analizar, trato de ver lo que sucede en la empresa, tanto por lo que me cuentan como tanto por lo que observo, y hacer lo que se llama un correcto informe de relevamiento, eso va a ser una de las fuentes seguras de éxito del proyecto. Fíjense que el 27% de los errores se produjo en el diseño. Miren qué poquitito, el 7% en la programación. Es decir, solamente temas de programación fue un 7%, muy bajo. Es decir, es el menor de los errores. Y otros fueron 10%. Pero fíjense que tanto el 56%, o 50, más del 50% por requerimientos, y el 30% por diseño concentra la mayor cantidad de errores. Ahí es donde tenemos que hacer foco, hacer fuerza. Bueno. ¿Requerimientos es el alcance del proyecto en sí? No exactamente. Requerimiento es lo que, sí, tiene que ver con el alcance, por supuesto, pero tiene que ver... ¿No es lo que necesita el cliente? Bueno, correcto, también tiene que ver con eso, con lo que necesita el cliente y con lo que nosotros... O sea, una cosa es lo que dice el cliente que necesita y otra cosa es lo que realmente podemos observar que necesita. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda, así muy sencillito. Si yo tengo una biblioteca totalmente desordenada, desorganizada, ¿no? Y a mí me dicen, quiero informatizar la biblioteca para poder tenerla mejor. Si yo informatizo lo que está desordenado, voy a tener una biblioteca desordenada, informatizada. Por lo tanto, lo que primero hay que hacer es ordenar la biblioteca y después informatizarla. Digo para que se entienda, ¿no? Entonces, justamente, eso es lo que tiene que ver con esto. Exageración, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con los requerimientos? Por ejemplo, exageración al ámbito del sistema. ¿Qué significa? Planificar, hacer un sistema monstruoso, muy grande, muy ambicioso, poner más requerimientos por si acaso, o sea, darle mucho mayor
tamaño al sistema de lo que realmente tiene. Los nuevos requerimientos, o sea que en la medida que estoy haciendo un proyecto, me están pidiendo nuevos requerimientos, y esto hay que tenerlo en cuenta. Los últimos requerimientos, y ahí es donde tenemos que nosotros hacer fuerza con la estabilidad de los solicitados. Es decir, hicimos un proyecto, nos han solicitado determinadas características, hemos analizado que es posible, hemos proyectado y vamos a mantener esto. Y luego de terminar esa planificación, haremos las nuevas, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué tiene que ver con el desarrollo? Bueno, acá fíjense lo que dice el involucramiento del usuario. Es fundamental, y esto muchachos y chicas se los digo, que el usuario se involucre. Usuario me refiero a nuestro cliente, ¿no? Que el usuario se involucre, porque si el usuario no se involucra, el proyecto va a ser muy difícil de que tenga éxito. ¿Por qué no nos van a dar el material? ¿Por qué no nos van a dar la información? Porque va a fracasar seguro. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el usuario se involucre y no tenga la preparación necesaria. Por lo tanto, puede ser que hasta puede que nos confunda. Ojo con eso. Porque no tiene preparación el usuario. O no todos, por lo menos. La revisión de los informes. Vamos a tener que presentar informes y lo van a tener que revisionar, lo van a tener que controlar. Y justamente con eso viene, de la mano de eso viene la recepción conforme. ¿Por qué? Porque el hecho de no aceptar o no estar de acuerdo en algún informe a tiempo es lo que nos puede permitir modificar alguna situación a tiempo. De lo contrario, seguimos avanzando en un error, ¿no? ¿Qué experiencia tiene la institución? Y a lo mejor es nueva en este tema y no tiene experiencia, por lo cual hay que ir trabajando y guiándola. Y también el desconocimiento en el tema. Todas estas cuestiones tienen que ver con el desarrollo. Vamos con la crisis en los proyectos. Alto nivel de error en la estimación de recursos y plazos de entrega. Este es una de las cosas más difíciles de lograr en justamente los proyectos informáticos. Me acuerdo cuando yo le... Sí, perdón. Te escucho. Cuando decía usuario, ¿a quién se refería? De que no, al cliente. Se está refiriendo, acá se refiere al cliente. Cuando dice usuario, es a quien nosotros vamos a destinar el proyecto. ¿Quién va a usar el Exacto. El sistema. Sí. Pero eran errores mientras el proyecto se iba haciendo. ¿Y por qué el usuario tiene que involucrarse? No entiendo. Porque, mira, hay una trilogía muy, muy importante, ¿no? Esa trilogía tiene que ver, es el proyecto, él o los desarrolladores y el usuario, que es a quien está destinado el sistema. Por ejemplo, cuando vos hagas un sistema o un proyecto informático, no te va a bastar simplemente con una reunión, con una única o 2 o 3 o 10 reuniones previas a definir el proyecto, sino que a la medida que el proyecto avance, vas a necesitar tener contacto con el usuario, vas a tener que tener nuevas reuniones con el usuario te va a tener que ir informando o aprobando ciertas partes del sistema para poder ir avanzando sobre seguro. Por lo tanto, a eso se refiere con que el usuario se tiene que involucrar. Sí, escucho. No, perdón, decime. Sí. Por ejemplo, mira, hay cuestiones muy prácticas, de índole práctico, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿Y si quiere hacer modificaciones? Ya se hizo el contrato. Bueno, pero precio y todo eso. Justamente. ¿Le vamos a decir que no a las modificaciones? No, por supuesto que no. Pero vamos a tener que replantear el proyecto. A eso es lo que quiero llegar. Es decir, ¿las modificaciones se permiten? Por supuesto que se permiten, pero
Si las modificaciones me llevan a un replanteo de los costos o a un replanteo de los tiempos, hay que plantearlo y hay que volver a escribirlo y hay que volver a dejarlo documentado. ¿Por qué? Porque al... Sí, perdón, escucho. Sí, sí. Pasa, absolutamente, pasa y absolutamente. Bueno, por eso, Y quedarán en stand-by hasta que traiga las cosas. bueno, a ver. O alguna multa, depende de cómo vos arregles el contrato. Mira, hay soluciones, hay muchas, muchísimas y toda la imaginación que se te parezca. Pero justamente acá en estos proyectos, en los proyectos de informática, tiene mucho que ver también la cuestión humana, ¿eh? Es decir, tenés que encontrarle la vuelta a veces. Ojo, estoy hablando, cuando uno está hablando de empresas grandes, corporativas, hay gente profesional del otro lado, del departamento de sistemas, que está para eso, está haciendo su trabajo y por supuesto no vas a tener estos problemas. Pero cuando hablas con usuarios de menor porte, estos problemas que vos manifestaste, no hay ninguna duda que existen y van a existir, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces acordás una reunión y decís, bueno, vení mañana a las 5 de la tarde y ahí estás vos firme a las 5 de la tarde y el cliente dice, no te puedo atender, estoy con un lío bárbaro, estoy corriendo con esto. Y eso puede ser posible, porque a cualquiera le puede ocurrir, pero cuando es reiterado, la cosa se complica. Por lo tanto, va a haber que encontrar algunos interlocutores válidos dentro de la organización para que te puedan permitir tener la información que vos necesitas y poder seguir avanzando en el proyecto. Por eso es importante que vos tengas conocimiento no solamente del dueño o el gerente, sino también de otros empleados que puedan darte alguna información que puedas necesitar. Es todo un arte humano, una tecnología humana que hay que hacer con esto. A ver. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, hay un montón de cosas para cubrirte. O sea, la idea es lo siguiente. Vos podés cubrirte y tenés todas las herramientas para cubrirte y podés dejarlo por escrito en la planificación de tu proyecto y en la propuesta técnica, en la propuesta comercial, que nosotros no lo incluimos, pero podríamos decir que necesitamos la aprobación del cliente, tenemos un plazo determinado para que me entregue el material. Bueno, todo eso se puede documentar y con eso te cubrís. O sea, si querés cubrirte, podrías cubrirte por ese lado. Pero más allá de eso, la idea es que el cliente, más allá de cubrirte, tratar de conservarlo y poder venderle este sistema y muchos más. Por lo tanto, es cuestión a veces de encontrarle la vuelta. A cada cliente hay que encontrar una vuelta determinada. Y esto tiene que ver con psicología social. Muchas veces hay que ir a hablar con el cliente, conocer los momentos en que el cliente puede estar más tranquilo, encontrarle la vuelta de cómo te puede brindar la información, y ser muy perceptivo de lo que te puede pasar. Esperen que no me gusta estar... bueno, ustedes me están escuchando igual. Pues hay que ser muy perceptivo de lo que te puede pasar. Consejos, yo te puedo describir muchísimas situaciones de mi vida profesional, pero no hay una fórmula, no hay fórmula. Hay que apelar a la buena voluntad del cliente y tratar de tener información. Inclusive, mirá, podrías hacer lo siguiente, si querés apurar las cuestiones. Podrías conseguir la información por otro lado. Como vos bien decías, el cliente podría decir, yo no te di esa información, por lo cual la información no es válida.
Y como vos conseguís información, si lo querés apurar, le mandás un mail o la forma en que te conectes y decirle, esta es la información que vamos a proceder, ¿no? De acuerdo a lo que relevamos o la información que se me dio. Si en 3 días, 5 días no tengo respuesta contraria, avanzo con esto y seguís adelante. O sea, vas a ir avisando lo que vas haciendo. Bueno. Sí, sí, por supuesto que hay una delgada línea. No pensemos que el cliente, a ver, creo yo, o entiendo yo, o quiero entender yo, que los clientes no te van a hacer perder tiempo, por lo menos siempre, porque si no también se perjudica a él. No creo que sea una cuestión voluntaria de hacerte perder tiempo. Pero que puede ocurrir, sí puede ocurrir, por supuesto, por supuesto. Es una delgada línea, ¿eh? Y tiene que ver mucho con la psicología social, con cómo encontrar la vuelta para llegar al cliente. ¿Esa Así pérdida que de tiempo se puede documentar también? se puede documentar, sí, por supuesto se puede documentar y son argumentos que después te van a servir para una negociación o para negociar más plazo, por ejemplo, si querés plantear eso. Sí, cómo no. No, para nada. Decime. Sí. Ujú, sí. Así es, así es. Bueno, por eso, ¿se acuerdan cuando yo les pedí al principio en el ciclo de vida del software y yo les pedí la propuesta técnica y la propuesta comercial? ¿Se acuerdan de esa actividad que hicimos, ese trabajo práctico? Si ustedes recuerdan, la propuesta comercial, no la técnica, la comercial, les pedía yo que dividieran el proyecto en 4, 5 o N partes, no importa, depende de la magnitud del proyecto, que inclusive en un proyecto tradicional lo veíamos en módulos, ¿no? Decimos, bueno, entregamos el módulo 1, cobramos el módulo 1, entregamos el módulo 2, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso tiene sentido también de poder ir cobrando a medida que voy entregando. Y si la cosa no prospera, por la razón que sea, hasta aquí cobré lo que hice. ¿Se entiende cuál era el criterio? Ahora por ahí se entiende un poco más de lo que era el criterio que yo les había planteado en su momento. Bueno, estos son los conflictos que pueden ocurrir. Yo estoy enumerando problemas, no significa que vayan a ocurrir todos, ¿no? Ojalá que no. ¿Pasó la diapositiva? ¿Se vio qué pasó? Bien. Otros problemas. Alto nivel. Ahora justamente quiero llegar porque estos son todos problemas, quiero llegar a las soluciones, a ver si hay alguno. Alto nivel de error en la estimación de recursos y plazos de entrega. A ver, esto es uno de los puntos más difíciles. ¿Se acuerdan que ustedes me decían, profe, pero yo no sé cuánto voy a tardar en hacer un ABM de cliente, porque nunca lo hice, o porque lo hice poco, o porque no tengo experiencia? Es cierto. Y lamentablemente, si bien hay muchos parámetros para poder estipular cuánto puedo tardar en cada uno, es difícil de hacerlo, digamos, sistémicamente. Por lo tanto, este problema que van a tener ustedes a lo mejor en el primer proyecto, también lo tienen los proyectos enormes. Y esto se basa un poco en algunos criterios y también en la experiencia. Pero puede haber un error en la estimación de recursos. Digo, bueno, a ver, tengo todos estos recursos y después realmente no los tengo. Esto también es un problema de errores. Y estipular el plazo de entrega.
Ahí hay una gran fuente de errores. Mala calidad en las tareas de especificación, los datos están mal especificados, no están claros, y errores de análisis y diseño. Esto ya es problema nuestro, ¿no? Enormes esfuerzos dedicados a la mantención del sistema. Es decir, no está bien planteado, un proyecto que no está bien planteado, un proyecto que no está bien realizada la base de datos, es un proyecto que va a tener problemas siempre y vamos a tener que dedicar muchísimas horas a la mantención del sistema. Y no siempre lo vamos a cobrar eso, ¿no? Alternativa, un proceso de desarrollo inflexible. ¿Qué significa eso? Que el proyecto es tan cerrado, tan rebuscado, que no permite, no lo hicimos sólido de tal forma de que lo podamos modificar o agregarle, más que modificar, agregarle otras cuestiones, ¿no? Entonces es importante también eso. Y justamente dificultad para manejar cambio, porque el proyecto es tan específico, lo planteamos tan específico que no lo pudimos plantear sólido para poder aceptar cambios. También otras fuentes de errores son procesos de desarrollo lento e intensivo en mano de obra que lo hace descontrolado e impredecible. Malos niveles de comunicación, esto es terrible, malos niveles de comunicación entre desarrolladores y usuarios finales, es decir, no se ponen de acuerdo o no se entiende, que es peor todavía, no se entiende lo que habla uno y lo que dice el otro. Por eso tiene que ver mucho de psicología social, yo digo, de cómo interpreto al cliente y qué es lo que puedo comunicarme con él. Los proyectos informáticos están insertos en un mundo dirigido por el mercado, y como es el mercado, es caústico y es humano, así que esto no lo podemos evitar. Vamos a ver los errores relacionados a las personas. Ustedes saben que los desarrolladores de software, mire que no digo programadores, eso es mucho más amplio que un programador. Un desarrollador de software tiene que hacer una tarea técnico-creativa, digo yo. ¿Cómo es eso? Bueno, técnica, obviamente, porque tiene que saber la tecnología que maneja, y creativa porque se te tiene que ocurrir cómo resolver un problema. O sea que tiene que ver con la creatividad. Y también la creatividad, obviamente, tiene que ver con la motivación. Si la motivación es débil, el proyecto va a andar resultando difícil de poder avanzar. Tener personal mediocre, mediocre significa que no esté adaptado a la necesidad del proyecto. Tener empleados problemáticos. Hay gente que sistemáticamente tiene problemas, no que tiene alguna vez problemas, siempre tiene problemas. Proyectos que confían en las hazañas. No, esto lo vamos a poder hacer y... Bueno, yo soy más de confiar en la realidad, ¿no? Es como decir, bueno, yo voy a meter un gol desde arco a arco. ¿Es posible? Y sí, pero no es tan común. Añadir más personal, eso también ya lo habíamos hablado, que añadir más personal a un proyecto atrasado normalmente puede traer más conflictos que soluciones, ¿no? Oficinas repletas y ruidosas, eso también. Esto está cambiando bastante. Hoy día la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los desarrolladores no están en las oficinas. Muchos hacen home office. Y eso puede ser bueno o puede ser malo, eso cada uno tendrá que analizarlo. Pero en general está mejor planteado desde ese punto de vista. Si hay fricciones entre clientes y desarrolladores, es decir, acá tiene que haber alguien que tenga mucha cintura para conversar con el cliente. A veces al cliente uno tiene ganas de matarlo, pero no es negocio matarlo. Entonces... te quedas sin plata, claro. Obviamente. Entonces, eso es lo que hay que manejar con mucha cautela, con mucha diplomacia, con mucha altura. No es fácil, pero es posible, por supuesto.
tener expectativas poco realistas, falta de un promotor efectivo del proyecto. En general, es una palabra que yo recurrí muchas veces en lo que estuvimos charlando, que se acuerdan, se las dije así transcurrir en las charlas, que es el líder de proyecto o jefe de proyecto o project manager, hay tantos nombres como quieran ponerle, y es alguien que va empujando el proyecto y lo va llevando adelante y va guiando a sus compañeros. A veces es uno más de los compañeros, a veces tiene una función específica, ¿no? Y esta persona tiene un factor fundamental en la realización del proyecto, ¿no? Bueno, falta de participación de los implicados, lo estuvimos hablando, y consideraciones políticas antes que el desarrollo, ¿no? Políticas de la empresa o políticas, bueno, de todo De tipo. seguridad y esas cosas. Por ejemplo, también podría ser. Por ejemplo, políticas de seguridad que no te puedan brindar información. Pero si no me Claro. brindas información, yo no puedo avanzar. Bueno, Claro. sí, puede haber esas Profe, cosas. Sí. ¿y cuáles son las soluciones a estos problemas? ¿El despido, las sanciones? ¿Cuál sería? No, bueno, está bien. Esas son, a ver, ¿a vos te referís al equipo de trabajo? No, cuando hay ¿Cómo? problemas como personal mediocre, empleados Sí, problemáticos, motivación débil. Si el sí. personal no corre y es en la mitad de un proyecto importante, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que terminarlo, despedirlo, improvisar? Bueno, ¿Qué se hace? todas ¿Se encarga las, el gerente? no, Que te convenga. no. A Porque ver, la a verdad que ver, la mayoría de las veces te conviene, si es por motivación, es solamente empezar a motivar más el laburo o empezar a dar objetivos más cortos. Hay un montón de formas. hay un montón de recursos para poder hacerlo. Sí. A ver, los despidos son cuestiones ya límites, ¿no? Habría que ver antes de, repito, los desarrolladores de software son gente en la cual tienen que conocer y conocen la parte técnica, pero también necesitamos de su creatividad para resolver problemas. No es un operario convencional que corre una caja de un lado, con todo respeto, ¿no? Que corre una caja de un lado para el otro o hace una tarea repetitiva. No es esto. Tiene que hacer una tarea creativa. Por lo tanto, esa tarea creativa tiene que ver con una motivación. Y fundamentalmente la motivación puede ser económica, la motivación puede ser de progreso, la motivación puede ser miles, no sé, habrá que ver cuál es la motivación, o a veces es un desafío personal. Habrá que analizar, por eso el project manager o líder del proyecto es quien tiene que manejar ese equipo de trabajo. Y generalmente los equipos de trabajo son chicos. Yo le diría que no más de 4 o 5 personas, ¿no? Más de eso es más complicado. Bueno, errores relacionados con el proceso. Planificación excesivamente optimista. Bueno, esto es un error que cae en muchos. Siempre miran el camino positivo y nunca ven que las cosas pueden salir mal, ¿no? Si no, preguntémosle a Murphy. Gestión de riesgos insuficiente. No tenemos gestión de riesgo, que es el tema que sigue, ¿no? Gestión de riesgos insuficiente. Falla de los subcontratistas. Puede ser que a lo mejor nuestro proyecto necesita contratar, por ejemplo, alguna conexión a internet o alguna conexión de redes y no nos cumplen. Bueno, esto podría ocurrir. Planificación insuficiente, no planificamos lo necesario. Abandono de la planificación bajo presión. Pérdida de tiempo en el... esto es una cosa muy, muy común. Pérdida de tiempo en el inicio. ¿Por qué? Porque a veces es como que hay grupos que no saben por dónde empezar, como que no saben por dónde arrancar. Y se pierde mucho tiempo. Una vez que se arrancó, se sigue, pero hay que ser muy hábil en no perder el tiempo al principio, porque ese tiempo lo vamos a necesitar después.
No, 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 no. Tiene que haber una planificación. No, no, no empezamos por cualquier lado, porque si no, no sirve. Pero lo que sí hay que... Bueno, hay módulos que se pueden cambiar, por supuesto. Hay módulos que el desarrollo puede ser cambiado sin ningún problema y hay módulos que no, que necesitamos del anterior. Pero esto, ¿saben qué? La solución de esto es la planificación. No hay otra. No hay otra. Esto es fundamental. Escatimar el control de la calidad. La calidad tiene que ser algo que no lo podemos escatimar. Tenemos que hacer cosas confiables. Control insuficiente de la dirección. Muchas veces la dirección deja al grupo solo a su propio criterio y no es bueno eso. La dirección tiene que estar acompañando al grupo, no dirigiendo, no, a veces sí, pero fundamentalmente acompañando. Bueno, planificar, ponerse al día más adelante. Bueno, ahora estoy atrasado, pero más adelante me pongo al día. No, estas cosas no van, ¿no? Hay que ir al ritmo que tenemos planificado dentro de lo posible. Bueno, errores relacionados con el producto y la tecnología. Exceso de requerimientos, muchas cosas que quiero, que es el síndrome de la panacea. Mi sistema va a hacer esto, por ejemplo, ¿no? Mi sistema va a facturar y además va a llevar una estadística de ventas, y la estadística de ventas me va a decir a qué productos estoy vendiendo más y me va a decir dónde los compro mejor. Está buenísimo, pero es demasiado. ¿Por qué no hacemos un módulo, un sistema de facturación y después le agregamos todos los otros requerimientos, ¿no? Es lo que dice acá. Cambio de las prestaciones, sobreestimación de las ventajas del empleo de nuevas herramientas. Esto es importante. Estamos desarrollando y de repente aparecen nuevas herramientas, o nos comentan de nuevas herramientas, o alguno de ellos dice, che, mirá, tenemos una herramienta nueva. Y esto me puede llevar al fracaso, porque empezar a conocer la herramienta que no conocemos me lleva un tiempo y esto me puede demorar o atrasar. Mejor aprender a usar la herramienta y luego empezar un proyecto nuevo, ¿no? Y no en el medio. Sí, por supuesto, pero de repente estás en el medio de un proyecto. Perdón. Estás en el medio de un proyecto y de repente se te ocurre conocer o te comentan o ves una herramienta nueva y esto puede ser muy complicado, porque la herramienta nueva hay que conocerla, hay que aprenderla, hay que conocer los errores y las ventajas y las limitaciones y esto después te puede llevar a atrasos, ¿no? Otro de los cambios puede ser desarrolladores muy meticulosos. A veces hay desarrolladores que se pierden muchísimo tiempo en detalles que no aportan, ¿no? Por lo menos no inicialmente. Después, es lo que yo decía acá, desarrollo más orientado a la investigación. Cambiar de herramientas a mitad del proyecto. Esto no, muchachos, no cambien de herramienta a mitad del proyecto. Sí, apréndanla y comiencen el nuevo proyecto con esas herramientas, pero no a mitad del proyecto, pues puede ser terrible, ¿no? Malos tiras y aflojas en la negociación, bueno, eso puede ocurrir. Y falta de control automático para versiones del código fuente. Esto es algo fundamental. Acostúmbrense a documentar todos los cambios que hacen. Si ustedes cuando empiecen a programar, uno de los mejores lugares para documentar es al inicio del código fuente y escribir ahí en los comentarios todas las modificaciones que vayan haciendo, ¿no? Eso los va a ayudar muchísimo. Bueno, con esto hicimos un paneo de algunos posibles errores que pueden darse. Ahora, yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Se han producido los errores o
o se van a producir los errores. ¿Y puedo hacer algo para, una vez que se produjo? Es decir, ¿puedo modificar algo? Esperen un segundito que estoy tratando de modificar algo yo. Ahí está. Ahora sí. ¿Puedo modificar algo? ¿Puedo hacer algo? Bueno, esta situación de poder hacer algo se llama gestión de riesgos. Gestión de riesgos. Es decir, todo proyecto, cualquiera sea, de cualquier naturaleza, y fundamentalmente los proyectos de software, tienen un riesgo. Si no existiese un riesgo, si ustedes conocen un proyecto sin riesgo, por favor, les pido que me llamen por teléfono urgente y voy y pongo plata. Eso seguro. Todo proyecto de cualquier naturaleza tiene un riesgo, mayor o menor. Y la idea es tratar de justamente verlo, canalizarlo. Si lo podemos evitar, lo evitaremos. Si no lo podemos evitar, lo minimizaremos hasta donde podamos. Y si no lo podemos ni evitar ni minimizar, bueno, cuando ocurrió, vamos a ocurrir lo que se llama la contingencia, es decir, vamos a transitar ese problema de la mejor manera posible. Vamos a conversar entonces algunas cosas que tienen que ver con esto. Esperen. Ahí estamos. Gestión de riesgos en proyectos informáticos. ¿Está viendo la presentación? Sí. ¿Cambió de diapositiva? Sí. Bien, perfecto, gracias. El fracaso y sus causas. Bueno, algunas cosas estuvimos hablando. Los proyectos fracasan porque el software nunca llega a funcionar. No se cumplen los plazos de entrega, algunas de las cosas que estuvimos hablando. No cumple con lo que se esperaba. Razones, bueno, algunas estuvimos hablando. La complejidad era muy alta. Incertidumbre, no se tenía idea clara de lo que se quería obtener. Esto es un problema muy común en los clientes, ¿no? Muchas veces no saben lo que quieren, ¿no? No hay que enojarse con ellos, hay que ayudarlos. Vamos a definir el riesgo. ¿Qué es un riesgo? Es un problema potencial, ¿no es cierto? Evidentemente, puede ocurrir o no. Un problema es un riesgo, claro, el riesgo es un problema potencial, pero un problema es un riesgo materializado, si el riesgo ya se materializó, se concretó. Por problema entendemos una situación no deseable en la que necesitaremos tiempo o dinero para solucionarla. Estos son los dos problemas graves, ¿no? Un problema potencial se caracteriza por la probabilidad que ocurra, ¿sí? Que 0 es menor que P menor que 1, es una probabilidad, o sea, un 10%, un 20%, un 50%. Una pérdida asociada, o sea, el problema lo vamos a asociar a que vamos a tener que perder algo, o dinero, o tiempo, o lo que sea. Y formas en que se afrontan estas causas de las desviaciones, ¿no? Podemos observar que hay dos puntos de vista. Perdón, estoy un poquito atragantado. Podemos observar que hay dos puntos de vista respecto a la gestión de riesgos en proyectos informáticos. Muchas de las causas de los fracasos de los proyectos informáticos son comunes. Se identifican e intentan situar a la organización en una situación fuerte. Cada proyecto tiene unos riesgos específicos, es lo que yo le decía. Hay que gestionar los riesgos en forma específica en cada caso. Realmente son visiones complementarias del problema. ¿Y cuáles son las causas comunes del fracaso? Ambigüedad del objetivo. No tenemos claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Hay que tener cuidado. Requerimientos cambiantes, es lo que hablábamos un ratito. Me están cambiando los requerimientos a cada rato.
por eso, desde el punto de vista de salvaguardarme, insisto en escribir toda la documentación, porque cuando me cambian el requerimiento, voy a recurrir a la propuesta técnica que yo hice o que hicimos, y le vamos a decir a nuestro cliente, mirá, lo que habíamos acordado era esto, vos me lo estás cambiando. No hay ningún problema que me lo cambie, pero esto implica una diferencia de costo y una diferencia de tiempo. Y acordado eso, se modifica, se agrega junto con el proyecto y adelante con las cuestiones. Pero esta es la única, la propuesta técnica es la única documentación que nos va a permitir hacer esa negociación. Ojo, puede haber requerimientos que cambien, que no nos impliquen un cambio en los tiempos y en los costos. Por lo cual lo vamos a documentar y vamos a decirle al cliente que, si bien, y esto es mentira, pero una mentirita piadosa no viene mal, que si bien esto me va a ocasionar algunos cambios, voy a asumir esos cambios como buena voluntad para continuar con el proyecto, cuando en realidad no me ocasionó ningún cambio, ¿no? Tardó demasiado para el mercado, o sea, cuando el producto llegó a materializarse, ya es tarde para el mercado. Eso también puede ocurrir. Estimaciones inadecuadas, oficinas de trabajos muy llenas, ya lo habíamos hablado. Presión excesiva en la planificación. ¿Por qué puede ocurrir cuando hay una presión excesiva en la planificación? El proyecto se necesita tan rápido, tan urgente. Bueno, no importa, dale. ¿Cuánto le pones? ¿2 semanas, 3 semanas, 2 meses? Bueno, dale, ponele eso y seguí. Y bueno, y no lo planifiqué. ¿Qué sería esto de apurar, digamos, la entrega final y no? No, antes. Cuando yo estoy planificando, estoy analizando, por ejemplo, cuánto me va a llevar el proyecto y estoy analizando y le digo al cliente, bueno, dame una semana que te voy a hacer toda una planificación, y el cliente me llama al día siguiente y me dice, no, dale, no puedo esperarlo, necesito ya esto. Y me largo sin planificar, porque hay una presión en la planificación. Me largo sin planificar o planificar mal o rápido, ¿no? Esto es lo que ocurre. Bueno, con fricciones entre desarrolladores y clientes, directores de empresas y software, salarios inadecuados, o sea, no le estoy pagando demasiado bien al desarrollador. Pero que una pregunta, Sí. que capaz que me voy de tema. ¿Cuántos sistemas, digamos, puede haber? ¿Que son infinitos o qué diferencia puede tener los sistemas que yo haga en comparación a los que ya existen en el mercado? O sea, si ya hay, ¿por qué me lo comprarían a mí, digamos? O sea, ¿se entiende? Sí, por supuesto que se entiende. Un sistema contable, después que hay sistema de una todo. página web, web no es un sistema, es una página. No, eso no es un sistema, claro. Sistema de video, de edición de video, sistema operativo, pero... No. Estamos hablando de software de aplicación. Los software de aplicación es resolverle el problema a una organización, a una empresa, ¿no? Y hay tantos como vos te imaginés, y van a seguir saliendo tantos miles distintos como existan ideas en el mundo. Pero lo que pasa es que la situación pasa por lo siguiente. Hay una organización, o una empresa, una pyme, un negocio, no importa, que necesita una solución de software. Y ahí tiene 2 caminos. Comprar lo que se llama, esto va a ser tema de una clase, comprar un sistema enlatado. Enlatado significa, es un simbolismo, por supuesto, que significa que el sistema ya es así y el cliente lo compra, se adapta al sistema, es un sistema estándar, se adapta al sistema y lo usa. Eso puede funcionar bastante bien para una empresa pequeñita o una pyme pequeñita, ¿no? O un negocio muy chiquitito.
Ahora, el otro camino, y es el más normal, es que la empresa o la organización requiera su propio sistema. Por lo tanto, hay que desarrollárselo. ¿Y cuántas modalidades hay? Y las que quieras, porque depende de cada organización. Entonces, si bien la generalidad es común, por ejemplo, que es un sistema de facturación, es común a todos los clientes, porque en definitiva consiste en tomar un producto, ponerle un precio, multiplicarlo por la cantidad y dar el resultado, básicamente es eso. Bueno, hay tanta infinidad de opciones como vos te puedas imaginar. O sea, que hay todas las opciones de manejo que vos te puedes imaginar. Algunos venden sin stock, otros venden con stock, otros venden y generan nota de pedido. Bueno, hay miles de opciones. Entonces, hay tantas necesidades como vos te puedes imaginar. Y yo te estoy hablando desde el punto de vista comercial, pero también podría hablarte de otro punto de vista que no sea comercial. Por ejemplo, gestionar turnos de un centro médico, por ejemplo. O, qué sé yo, o un sistema de gestión educativa de un colegio. Estoy hablando de cosas distintas, ¿no? Totalmente distintas que no sean comerciales. Así que te puedo asegurar que puede haber tantos como tu imaginación y van a seguir habiendo. Bien, causas comunes de fracaso. Falta de especialización, nos metimos en un proyecto que no conocemos demasiado, los temas. Inadecuada estimación de la calidad, eso puede pasar. Sistema de adquisición de paquetes inadecuados. Inadecuada política de estándares. Todas cuestiones que pueden ocurrir. Profe, ¿a qué Sí. se refiere el sistema de adquisición de paquetes inadecuado? Puede ser, puede tener que ver con la forma en que estamos dimensionando el proyecto y armando paquetes, módulos, que no son los correctos. Por ejemplo, ¿no? Yo podría decir que un paquete básico podría estar armado por un módulo de cliente y un módulo de facturación, pero también lo podría paquetizar con el módulo de producto, porque si me lo olvido no va a funcionar. Bueno, te digo cosas muy simples para que se entienda, ¿no? No, claro, ok, que el paquete se refiere a varios módulos, ok. Por ejemplo, Para lo que módulos, no sí. entendía, sí. Claro. Bien, inadecuado control de configuración, eso puede ocurrir. Documentación inadecuada, esto es muy común, la documentación, tanto de la que me proveen como la que yo proveo. Falta de reutilización de código, datos, pruebas e interfaces. Esto es una cuestión interesante. Cuando uno se convierte en un desarrollador habitual, es muy común y además es sano que uno reutilice el código. ¿Qué significa? Significa que uno tiene un módulo o un sistema estándar y lo va adaptando, preparando, reutilizando para distintos clientes con las modificaciones que tenga que ver al respecto, ¿no? Bien, bajo nivel de satisfacción de los usuarios no están contentos. Currículum inadecuado a los desarrolladores, es decir, estoy teniendo gente que no tiene la experiencia y los conocimientos necesarios. Costos altos de mantenimiento, ciclo de vida parciales, no se llega a complementar el ciclo de vida como habíamos hablado. Inversiones pobres en tecnología, tengo un sistema que necesita para desarrollarse un nivel de equipamiento o un nivel de conectividad o lo que sea y no lo tengo. Baja productividad, esto es el avance diario en el sistema, es muy bajo y no avanza el sistema. Y causas específicas de la gestión de riesgo. Cuando un proyecto tiene éxito, no es porque no haya tenido problemas, sino porque se han superado. Miren qué linda frase es esto. Esto significa que los problemas van a existir, aunque no quiera. Pero el éxito no consiste en que no los tenga, sino que los pueda superar. Podemos actuar de dos formas. Reactivamente, y este es un tema que a mí me encanta, ¿no? Reactivamente, esperamos a que aparezcan los problemas y los solucionamos, y lo que voy a mostrar ahora,
es el secreto de lo que están buscando la gente y los empresarios hoy día. Que alguien sea proactivo, proactivamente. ¿Qué significa ser proactivo? Tratar de identificar que va a existir un problema antes de que el problema ocurra y, si es posible, o tenemos todas las herramientas para solucionarlo o lo evitamos. Chicos y chicas, esto es lo que más buscan los empresarios de software de toda naturaleza en la vida cotidiana, que alguien sea proactivo, no que sea reactivo. Que sea reactivo, ya está, ya fue. O sea, aparece un problema, solucionarlo, perfecto. Pero si además de ser reactivo, vos sos proactivo, sos un genio. Es la parte más importante que uno puede tener en un currículum. Por favor, ténganlo muy presente. Bien, existen muchas técnicas para abordar este enfoque. En los primeros temas estudiamos, bueno, ya lo habíamos visto, el desarrollo en espiral, ¿se acuerdan? Todos los formatos esos que había del desarrollo, ¿no? Existe otro enfoque que consiste en crear una lista de comprobación, ¿no? Gestiona ante esta situación. Estos métodos, bueno, son formas de resolver problemas, pero me quiero detener en otras cosas. Acá, identificar los factores de riesgo. Yo puedo decir o puedo tratar de identificar en dónde vamos a tener problemas. Antes de que ocurra el problema, ¿dónde vamos a tener problemas? Y acá, y esto se lo confieso acá bajito, porque me llega a escuchar mi familia y se enoja conmigo. Yo soy una persona en que cualquier naturaleza, te puedo decir cualquier estupidez, ¿no? A ver, ¿qué se me puede ocurrir? Ahí está, hay que pintar la casa, ponle cualquier cosa, ¿no? Yo inmediatamente, mi cerebro ya hizo toda la planificación y descubrí que en el séptimo paso de lo que vamos a tener que hacer va a haber un problema. Yo ya estoy pensando en ese problema. Y mi familia se enoja conmigo y me dice, pero ¿por qué te haces mala sangre por eso que todavía no ocurrió? ¿Por qué me estoy haciendo mala sangre? Porque para cuando ocurra quiero tener todo solucionado si es que no lo puedo evitar. Esto es el tema, identificar los factores de riesgo. ¿Dónde puede estar el problema? Evaluar la probabilidad y el efecto sobre el proyecto. O sea, ¿qué probabilidad hay de que esto ocurra? O que sea baja, que sea alta. Y si ocurre, ¿qué efecto va a tener sobre el proyecto? Ahí viene donde tenemos desarrollo de estrategias para mitigar los riesgos. Bueno, ahora, sabemos dónde está el problema, sabemos que si ocurre, qué problema va a tener y qué podemos hacer para mitigar ese riesgo, para disminuir los riesgos. Bueno, motorizar los factores de riesgo, ¿no? Invocar el plan de contingencias. ¿Qué significa? Ya tengo escrito o redactado o propuesto un plan que si ocurre, ya lo tengo, no lo tengo que poner a pensar, ya está pensado, ya lo pongo en acción el plan. Esto es un buen profesional, ¿eh? Y ahora viene el problema. Ahora se vino la tormenta. Tenemos que navegar en esta tormenta, gestionar la crisis, ¿eh? Y después viene lo más importante, recuperarse de la crisis. Es decir, salimos del problema y ahora hay que recuperarse. Bueno, con respecto a identificar los factores de riesgo, se trata de visualizar el desarrollo y tomar notas de las cosas malas que podrían ocurrir, de lo que yo decía, ¿no? Es aconsejable el disponer de una lista con los problemas acaecidos en otros proyectos y revisarla. Esto tiene que ver con la experiencia. Es decir, si nosotros ya hicimos varios proyectos, poder saber dónde siempre tuvimos los mayores problemas, y esto nos puede servir bien. O sea, puede venir muy bien leer estas listas de problemas que tuvimos en nuestros proyectos porque nos pueden venir de experiencia. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y repito que una persona inteligente no es la que no se equivoca, sino la que no se equivoca dos veces con lo mismo. Es decir, aprendió del error, ¿eh? Esto es lo interesante. Hay que diferenciar entre causa, que son los factores de riesgo,
Y el problema y síntomas son cosas distintas. Todos los problemas potenciales no son malos. Realmente son los que hacen que este proyecto no se haya realizado anteriormente. El mismo problema puede que sea visto como un reto, una oportunidad o algo indeseable. Muchas veces, cuando viene un problema, lo vemos como un problema, o sea, como algo indeseable. Y a veces puede ser un reto, o puede ser una oportunidad, o puede ser algo que me lleva a hacer mejor o a modificar las cosas. Así que a veces es interesante verlo desde ese punto de vista. Me tocaron estas cartas y voy a jugar con estas cartas, ¿no? Y evaluar la probabilidad y el efecto sobre el proyecto. Bueno, evaluar la probabilidad de tener un problema, evaluar los efectos, clarificar los riesgos en base a la exposición al riesgo y que se calcula como probabilidad por efecto. Como consecuencia de esta clasificación habrá riesgos importantes y otros menores. ¿Qué tiene que ver con la evaluación de la probabilidad de que ocurra? No todos los problemas tienen la misma probabilidad. Y ahora ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cómo sé yo qué probabilidad tiene de que ocurra? Bueno, esto también no es una ciencia exacta. Habrá que estimarlo. A veces es difícil asignar, es lo que yo decía, una probabilidad a un problema concreto. Podemos basarnos en casos similares. Podemos basarnos en 3 casos, ¿no? Una situación optimista, una situación pesimista, todo va a salir mal, una situación optimista, todo va a salir bien, o algo que sea probable. Recordar la ley de Murphy, como dice Murphy, que si algo puede salir mal, saldrá mal. Bueno, no siempre es así. Existen herramientas de simulación, existen herramientas de software de simulación para poder preverlo. Y acá viene lo que yo les decía. Las estrategias para desarrollar la contingencia de riesgos pueden venir de 2 lados. Minimizamos, o sea, identificamos el problema y lo hacemos desaparecer el riesgo, o sea, lo evitamos el problema, o creamos un plan de contingencia, aceptamos que puede venir ese riesgo y preparamos el plan porque si el problema se materializa. Las dos condiciones son ideales. La primera todavía es mucho más ideal porque además lo evitamos el problema, ¿no? Pero el tener un plan de contingencia, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Supongamos, ¿no? Lo voy a decir muy simplemente, muy simplemente. Yo salgo a navegar y la probabilidad de que el barco naufrague es bajísima en una situación normal, ¿no? Pero ¿es posible? Es posible. Entonces, creo un plan de contingencia. ¿Y cuál es? Y tener chalecos salvavidas para toda la gente. Entonces, y a mano. Entonces, yo sé que cuando se ocurre, tengo el plan de contingencia. No me pongo a pensar, ¿y ahora qué hago? No. Rápidamente saco los chalecos o ya lo tienen puesto la gente y solucionamos con menor riesgo posible en la situación. Ahora, si yo no tengo previsto de que pueda ocurrir y ocurre y no tengo chalecos salvavidas, estamos en un problema muy serio, para que se entienda, ¿no? Bueno, justamente plan de acción, ¿qué hacemos? Minimizamos, puede ser una, o hacemos desaparecer el riesgo. La acción se realiza antes de que pueda darse el problema. Puede ocurrir. Por ejemplo, pueden ocurrir dificultades al utilizar nuevas herramientas. ¿Cuál sería? Este sería el problema. ¿Cuál sería la acción? Contratamos a personas experimentadas con estas herramientas. Entonces, evidentemente, lo minimicé o lo reduje antes de que ocurra. ¿Cuál sería el plan de contingencias? Aceptamos el riesgo y preparamos el plan por si el problema se materializa. Lo que yo decía. Las actividades a realizar son las siguientes. Identificamos las variables, factores de riesgo, creamos un plan de acción para la crisis, consecuencia de este problema, planificamos cómo nos recuperamos de esta crisis y cómo volvemos a estar como antes, ¿no? Bien, bueno, a ver,
no sé cuánto me faltará, creo que yo quería charlar un poco con ustedes, pero sigo. Se trata de los síntomas que hemos identificado en el caso anterior, los factores de riesgo, ¿no? Deberán cuantificarse en forma precisa. Hay que disponer de un sistema de trazabilidad. Trazabilidad significa seguir, ¿no? El seguimiento entre los factores de riesgo y los problemas asociados. O sea, ¿qué relación hay entre los factores que pueden dar un riesgo y qué problemas realmente ocasionaron? ¿Y qué cosas se salieron del límite del control? Y con respecto al plan de contingencia, si algún factor de riesgo excede los límites de control, habrá que tomar medidas previstas. Es habitual varios niveles de límite. Si ocurre esto, hacemos esto. Si ocurre aquello, hacemos el otro. Ante los primeros excesos se notifica el problema a nivel operativo. Si este no se corrige y se excede el siguiente límite, se pondrá en marcha el plan de contingencia previsto. ¿Cómo gestionamos la crisis? El de una situación de crisis esté prevista no quiere decir que podamos relajarnos. Ojo, quiere decir que tenemos la solución ante el problema, pero no tenemos que relajarnos. Tenemos que estar muy atentos al control de la crisis y al resto. Puede suceder que el plan de contingencia funcione de acuerdo a lo previsto, todo salga bien, o fracase. En este caso pasaremos a una situación de crisis. Ahí está un problema. ¿Y cómo nos recuperamos de la crisis? Si el plan de contingencia ha ido de acuerdo a lo previsto, entonces deberemos recompensar a las personas a las cuales se ha forzado a trabajar más duro. Esto es muy valioso, cuando salimos de una crisis no salimos solos. Salimos con el esfuerzo de todos o de muchos, y de los que se han esforzado hay que recompensárselo. ¿Por qué? Porque esa es la gente valiosa. Esa es la gente que la cual podemos contar y podemos seguir contando en el futuro. Y es importante reconocérselo, de la forma que sea, económicamente, con algún reconocimiento, con días de licencia, no lo sé, habrá que ver qué es lo que podemos hacer con cada uno. Replanificar el proyecto con los retrasos, ahora tenemos retrasos y costos, y hay que replanificarlo para que no se agrave más, y se acabó. Bueno, esperen que vuelvo, que quería justamente tener unos minutitos con ustedes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque después tengo un par de cositas para comentarles. Bueno, entonces, como siempre, hay por lo menos dos posibilidades. O se entendió todo, o se durmieron todos, que también es más posible que se hayan dormido todos. Yo les planteo... No hay ninguna pregunta. Yo les planteo dos trabajos prácticos. No sé si los pudieron llegar a ver, que aparecieron en el... Ahí está, bueno, me alegro. Están... ¿Pudieron ver en la página el material que les subí? Porque esa página, ¿cómo se llama? La plataforma a veces me juega alguna mala pasada, me dice ok y no está subido. Bueno, algo hay. Entonces está subido, digamos. No digo que lo hayan leído. Y los títulos están. Bueno, entonces, yo les subí el material de esto que estuvimos hablando. Y subí dos pequeños trabajos prácticos. Uno de los trabajos prácticos tiene que ver con... los dos tienen que ver con los riesgos en proyectos de software. Y son unas pequeñas tareas. El primer trabajo práctico, creo que se llama gestión de riesgo A y gestión de riesgo B. Son dos trabajos prácticos muy cortitos. Uno básicamente conceptual, que hace algunas preguntas con relación a lo que se entendió de toda esta clase y del material. Y el otro plantea una situación hipotética y me interesa ver qué criterios pueden emplear ustedes fundamentalmente, ¿no? ¿Qué criterios creen ustedes que son los más convenientes y los más útiles para poder responder a esos riesgos? Simplemente se responden ahí están las consignas, creo que bastante claras. Si hay alguna duda me preguntan.
Eh, y bueno, hay que escribir un material de texto, un Word, un documento de texto, o lo que quieran, con la respuesta. Le di 2 semanas de plazo, o sea, no el jueves que viene, sino el otro, o antes de ese plazo, para que lo puedan entregar y ver cómo venimos entendiendo este trabajo. Bien, ¿cómo vienen con el resto de las materias? Bien, mal, más o menos, se va entendiendo, se va aprendiendo. Es una curiosidad personal, ¿eh? No. Ajá. Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué con redes venís más mal? Bueno, pero es una cuestión de tiempo, entonces. O sea, que te falta. No estás haciendo la gestión de riesgos ahí, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Claro, lo que te tenés que sentar a estudiar, ¿no? Mm, sí. Bien. Yo, profe, estoy complicada porque si empiezan a haber clases presenciales, creo Sí. que se me va a hacer súper complicado continuar las clases. ¿Por qué? ¿Porque no llegás? No, no llego y muchas veces, o sea, por ejemplo, hay clases que son 5:30 y yo suelo salir a las 6 del laburo y tengo 1 hora hasta San Martín, así que Claro. ya de por sí ya casi que estoy por abandonar. No sé cuándo van a empezar las presenciales, si van a empezar a ser obligatorias, no sé cómo van a ser. Mira, no, yo te cuento mi caso personal. Mi caso personal, personal, hasta donde yo entendí, mejor dicho. No voy a hablar de caso personal. El micro, están hablando. Ok, no hay problema. Escribíla cuando quieras la pregunta, ¿eh? Yo la leo, no te preocupes. Lo que yo tengo entendido es que lo que se va a tratar de hacer es de poder establecer algunos momentos o días en los cuales se pueda ir al instituto para tener algún contacto personal con el docente, fundamentalmente en las materias que son excesivamente prácticas, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido y que hablamos antes del comienzo o sea, antes de las vacaciones. Estamos teniendo reuniones presenciales, los docentes, a mí me toca la semana que viene, con los directivos, un poco para para planificarse esta cuestión. Así que creo que va a ser mixto, como dice acá Karina, ¿no? Va a ser presencial. Y yo les cuento una cuestión, le robo 5 minutos, total, estamos en tiempo. Esta cuestión de que sea mixto no es nueva, es más vieja que la humedad, ¿eh? Es más vieja que la humedad. Realmente, después de esta pandemia se ha fortalecido todas estas cuestiones y la idea es justamente el problema que planteaban ustedes y que yo lo viví cuando era estudiante, es el tiempo de desplazamiento que uno tiene a veces para llegar a su domicilio o a veces para llegar hasta la institución educativa, y esto implica tiempo, y el tiempo es lo que nos escasea a todos. Entonces, se está tomando como una modalidad de un porcentual, de una cantidad de horas presenciales y una cantidad de horas
virtuales. Así que esto va, yo creo que más allá de la contingencia de la pandemia va a seguir sin ningún lugar a duda. Así que, bueno, no se preocupe por ahora. Todavía nadie dijo nada, y a mí por lo menos nadie me dijo nada, y nosotros vamos a poder manejarlo de la mejor manera posible, por lo menos de mi lado, ¿no? Porque entiendo las cuestiones laborales de cada uno y entiendo los tiempos de desplazamiento que no son fáciles. Lo que sí les pido que participen, virtualmente me refiero, ¿no? Y con los trabajos prácticos y todo, que no se cuelguen, que lo hagan, por favor. Y a Manu Tomi, que no sé si me estás escuchando. No hiciste nada, tranquilo. No, yo te estaría anotando para ¿viste? Bajarte la nota. ¿Cómo? No, tranquilo. Yo no fui. Tranquilo. Lo que te quiero decir son dos cosas. Uno es, ¿cuál es tu apellido? Porque no lo tengo. Chavarri, correcto. Porque te tengo como Manu Tomi, ¿no? No, la segunda cosa es que un poco uno de los trabajos prácticos tiene que ver con eso que vos mencionaste, por eso me reía. Tiene que ver con eso que dijiste de dejar una materia para después y todo eso. Pero después ya lo vas a leer y te vas a acordar. Sí, yo acá lo tengo abierto. Así ya lo tiene abierto Camila, ya lo leyó y sí, ya lo leí, ya me estoy riendo. Ya se está riendo. O sea, ¿viste que esto qué significa? Soy proactivo. ¿Se da cuenta? Yo me adelanto a lo que va a ocurrir. Bueno, no les robo más tiempo, gente. Con respecto a mi materia, ¿todo bien? ¿Se va entendiendo bien? Quiero que... acá me pusieron, perdón, acá un comentario. Más puntualmente, trabaja en análisis de casos y propuestas. Le mandé el mail a ver... Gerardo Herrera, ¿no? Mirá, te pido por favor, Gerardo, que si lo mandaste, me lo vuelvas a mandar. Y por supuesto que lo voy a mirar con mucho gusto. Y si hay que cambiar la nota, la cambiamos, no hay problema. Creo haber revisado todos los mails, pero soy humano, se me puede haber pasado. Así que te pido por favor que lo vuelvas a mandar. Y con mucho gusto lo voy a volver a leer. ¿De acuerdo? Bien. Nada más. Yo tengo una pregunta. A ver. Supongamos los sistemas que creamos, ¿no? En cuanto a seguridad, todos serían actualizables y eso, por lógica, serían actualizables siempre. O sea, tener que tener un grupo de personas que se encargue de seguir actualizando los trabajos que ya hiciste, o cómo es la cosa. ¿El sistema operativo se encarga de eso? No. Nosotros estamos hablando. No. Espera. Supongamos la base de datos del sistema, o si tiene un sistema de logueo, ¿eso es actualizable? O sea, ¿cómo sería? No, la cosa es así. Vos vas a desarrollar un sistema de lo que sea, de cualquier cosa, de lo que sea, de lo que se te pida, un sistema de aplicación, como se llama, ¿no? Y vas a desarrollar una versión. Ahora, puede que al cliente esa versión le sea satisfactoria, le sirva, no tengas que actualizarla nunca más, cosa rara, o te pida actualizaciones. Ojo, no me estoy refiriendo a que anda mal y vos la arreglás. No. Yo me estoy refiriendo a modificaciones, agregados, cambios, ¿no? Que van agregando. Por ejemplo, te voy a decir una tontera. Vos creaste el alta de un cliente, le pusiste todos los datos del cliente y de repente el cliente te dice, y está funcionando, de repente salió, por ejemplo, Instagram, y decir, el cliente te dice, me gustaría tener el contacto de Instagram del cliente. Bueno, vas a tener que modificarlo, el sistema, para agregarle esa posibilidad, ¿no? Y por supuesto eso lo vas a cobrar desde ya. Te digo una cosa simple, es decir, al sistema se lo está actualizando o modificando, casi te diría de por vida, porque no hay nada que sea totalmente hermético, porque van
sucediendo cambios. Y esto es lo interesante. Claro. Pero ¿por qué un cliente te va a pedir cambios o mejoras? Porque está contento con lo que vos le hiciste. Si no está contento con lo que vos le hiciste, no te llama nunca más. Por eso es importante... Claro, sí, perdón, te escucho. porque Windows, supongamos, se actualiza de continuo, y si vos No, creas un pero eso... programa y la pero seguridad falla de tu programa, se supone que vos tenés que estar pendiente a bugs o errores que tenés que solucionar de la seguridad de tu sistema, ¿no? De tu sistema, no tiene nada que ver con el sistema operativo. El sistema operativo que se ocupe Bill Gates, digo, ¿no? Que se ocupe él. Pero no, Claro, nosotros si nos ocupamos del sistema. Si una persona quiere usar, supongamos, mi sistema en Windows 8.1 y la seguridad no cambia de mi sistema, supongamos un sistema contable no cambia si se... No sé si se me entiende. Nada, pero a ver, es raro. O sea, cuando vos hablas de seguridad... No te metas en contabilidad, yo ya lo sufrí. No, yo me imagino que capaz que el sistema funciona mejor con un sistema que con otro, capaz. Eso me imagino. Bueno, puede ocurrir. Depende. Claro, pero depende también si, no sé, si está en la nube, si es algo que está instalado en una computadora, si tiene que tener un server, un millón de cosas, depende. De requerimientos, dice. Yo me enfoqué en la seguridad del sistema que vos creás. Y si tiene que ver, digamos... Igual tranquilo. Tiene mucho en cuenta pensar que la seguridad sería la misma en un sistema que en otro. Bueno, y yo te hago el testing, dale. Bueno, si necesitan que alguien sirva café, me avisan, ¿eh? No hay problema. Vale. Bueno, gente, no le quiero robar más tiempo. Les canto los apellidos que anoté y seguramente me debe faltar alguno. Me avisan si me falta alguno. Richetti, Arévalo, Olmedo, Herrera, Villalba, Bouza, Insigna, Sicotín, Gandolfi, Echavarría, Alcalá, Pereira, Cancino, Mourinho, Galassi, Delgado, Bouza, Villalba y nada más. ¿Quién me está faltando? Yo, Thompson. ¿Cómo? Thompson, perfecto. Paulo. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bastante bien lo hice entonces. Me falta uno solo me faltaba. Bueno, gente, nada más. Ha sido un gusto para mí que me hayan permitido compartir con ustedes algunas cositas. Y bueno, los tengo al tanto. Yo la semana que viene voy a estar reunido en el instituto, planificando seguramente qué hacemos, pero nadie se va a quedar sin poder cursar al menos mi materia porque no puede ir al instituto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por lo menos de mi parte, eso no va a ocurrir. Perfecto, por supuesto que sí. Yo creo que sí. Ok, Gerardo, ok, yo lo veo ahora. Dame un rato, ¿no? En el Instagram, ok. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Posibilidades hay muchas, tranquilo. Ok, ese es mi mail, sí, está muy bien. Sí. Tranquila, no, bueno, pero qué sé yo. Yo me ayorno a las reglas de juego. O sea, el tema es que me la jugué y... A ver, claro. Mi estimada Camila, hemos estado hablando hoy
de análisis de contingencias y los planes para resolverlo. Espero que haya servido para algo todo lo que hablamos. Sí, en cualquier momento voy a comprar una moto, ya me veo. No. Pará, no es la única solución. Pará. Hay muchas alternativas. Pero Teletransportación se puede poner. bueno, todo es posible. Tranquila. Lo que no tenés que hacer es abandonar. Crearte un sistema. Eso no tenés que hacer. Me voy a hacer un sistema para cursar. Tranquila. No. Alguna solución vamos a encontrarle. Eso te lo aseguro. Un bot llamado Camila. Bueno, chicos, chicas, buenas noches a todos y gracias. Y nos vemos dentro de 15 días. Chao. Gracias. Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas noches.